Bien, yo voy a poner en pantalla, en lo que se van uniendo las otras personas, el material que tenemos para hoy, y así lo vamos discutiendo, y si a los problemas los errores que vayan teniendo, pues lo vamos a ir corrigiendo. ¿Sí o no? Bien. Nosotros vimos, el tema anterior fue sobre las propiedades de los exponentes, y ese material es sumamente importante, yo le decía, porque todo lo que vamos a ver ahora se basa en eso mismo, se basa en eso. Entonces, lo primero es, ¿qué son polinomios? Los polinomios, como podemos definirlo, podemos decir que es cuando nosotros tenemos una expresión donde hay múltiples variables, donde ellos están, vamos, sumando algebraicamente. Cuando digo algebraicamente, significa sumándose, restándose. Es decir, hasta ahora nosotros solamente hemos visto elementos donde hay un solo conjunto de variables con su coeficiente. A eso se le llama monomios. Pero si sumamos varios monomios, eso se convierte en un polinomio. Por ejemplo, estos dos monomios que vemos acá en la primera parte, nosotros queremos ver si son semejantes. El concepto de semejanza es que ellos tienen que tener la misma base con los mismos exponentes. Yo le doy un poquito de zoom a ese material aquí, para que lo veamos mejor. Si ustedes observan, el primer monomio, los primeros dos monomios, ¿verdad? Le llamamos monomio a esto. Si ustedes observan, tienen la misma base con los mismos exponentes. Es decir, que el coeficiente no se toma en consideración para determinar si son semejantes o no. ¿Se ve? Es decir, tiene X3, Y2, X3, Y2. Los coeficientes, repito, no se toman en cuenta para determinar si son semejantes o no. Sino más bien la variable, profe. Las variables con los exponentes. En el segundo vemos que tenemos A a la menos 2, B a la 4, ¿verdad? Y en el otro tiene A a la menos 2, B a la 4, es decir, que son semejantes. Es semejante la variable en ese aspecto. Esos monomios son semejantes, los monomios, o sea, el conjunto. Porque hay que verlo como conjunto ahí ahora. Fíjense que en el ejemplo C, observamos que tenemos X3, Y a la menos 2. Y del otro lado tenemos X3, Y a la 2. Por tanto, no son semejantes, porque tienen la misma base, pero no tienen los mismos exponentes. ¿Se ve? Tienen la misma base, pero no tienen los mismos exponentes. Y finalmente, observamos A a la menos 2, B a la menos 4. A la menos 2, B a la 4 positivo. Entonces, no son semejantes porque tienen, a pesar de que tienen la misma base, las mismas variables, no tienen los mismos exponentes. Por tanto, no son semejantes. Entonces, para que sean semejantes, tienen que tener la misma variable con los mismos exponentes. Entonces, ¿se entendió eso hasta ahí? Positivo, maestro. Es decir, tiene que tener la misma base con los mismos exponentes. Adelante, Teddy Guzmán. No, está bien, curso. Ok, seguimos entonces. Bien. Vamos a ver la suma y resta de términos semejantes. Se suman algebraicamente los coeficientes. Vamos a ver, esa es la regla. Regla para sumar términos semejantes. Regla para sumar términos semejantes. Se suman los coeficientes algebraicamente. Cuando decimos algebraicamente es teniendo en cuenta la regla de los signos. ¿Sí o no? Sí. Es decir, se suman algebraicamente los coeficientes de los términos que sean semejantes. De los términos que sean semejantes. Y los no semejantes no se suman. Ok, los no semejantes no se suman. Por ejemplo,
Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a ver que vamos a tener el primer polinomio, el polinomio A. Tenemos 6x3y2 más 4x2y más 5. Si observamos, el primero de uno y el primero de otro son semejantes, ¿sí o no? Tienen la misma base con los mismos exponentes. Correcto. Sí, El segundo de uno y el segundo del otro son semejantes, tienen la misma base con los mismos exponentes. Y los dos últimos son semejantes porque son coeficientes, no tienen variables, entonces también son semejantes. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos las reglas, sumamos aquellos que sean semejantes, fíjense aquí, ahí sumamos esos dos, ¿verdad? Sí. Y sumamos estos dos, que son semejantes también. Vamos a cambiar el color, ponerlo azul. Y sumamos estos dos, que también son semejantes, y vamos a cambiarle la regla, ponerle otro color, que sea, qué sé yo, verde, por ejemplo. Bien, ¿se ve ahí? Es decir, lo que hacemos es agrupamos lo que sean semejantes y lo sumamos algebraicamente. Algebraicamente significa, por ejemplo, en este yo tengo más 4 menos 7, sería menos 3. Ese menos 3, entonces ponemos al lado las variables con sus mismos exponentes, porque ya esas no cambian. Es decir, ponemos... Profesor. Adelante. Para que usted explique los signos, la agrupación de los signos también para bueno, recuérdense que para la suma de términos, para la regla de signos que estamos utilizando, la suma algebraica, signos iguales se suman y se pone el mismo signo, es decir, menos, menos, se suman, más, se suman y se pone el mismo signo, es decir, menos, si son menos, si son más. Y signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. En este caso, fíjense que aquí tenemos el 7 por un lado y aquí tenemos el 4 por otro lado. Entonces, se restan y se pone el signo del mayor. El signo del mayor es del 7, por tanto, la diferencia es menos 3. Lo mismo podemos aplicar aquí, el concepto de dos signos. Más 5 menos 3. Más 2. ¿Por qué más 2? Porque el 5 es más grande. Se resta y se pone el signo de mayor. ¿Se entendió hasta ahí? Profesor, tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué es 10 menos 3 si fuera del paréntesis está positivo? Perdón, dígamelo otra vez. Espérate, que tenemos una gente por ahí que tiene como un radio puesto. Gente, apaguen el micrófono y levanten la mano cuando necesiten hacer una pregunta. Por favor. Ponle tú, apaga el micrófono. Mire, profesor. Adelante. ¿Por qué 10x3y2 menos 3xy si afuera del paréntesis arriba está positivo? Ok. Porque al final él adopta, el resultado que adopta es del signo que resulte de aquí adentro. Si el signo que resulte adentro es positivo, se queda positivo. Fíjense que el menos 5 menos 3 se queda más 2. Pero en el signo que va a definir finalmente el resultado va a ser el que queda aquí dentro del curso. Y en el primero, 4 y 6 son 10 positivos. Dígate, Teddy Guzmán. Entonces, los signos que van a valer son los que están dentro del paréntesis. Exactamente, el resultado de las operaciones que estén dentro del paréntesis. Ok. Apaguen los micrófonos, chicos, por favor. Bien, vamos a seguir. Mire, en este tenemos menos 12 a menos 2, B3. Menos 8 a 2, B a la menos 2. Más 8 a 2 y menos 8. Sumar pues, observen que los dos primeros son semejantes. Los dos segundos son semejantes. Pero el tercer término, que lo voy a sombrear ahora, del primer término, se queda sin semejante. Por tanto, ese simplemente pasa igual. Mírenlo aquí en la suma. Yo le voy a dar un zoom, mírenlo aquí. Maestro.
Adelante. Ahí está el primer error. El 8a arriba es menos 8a al cuadrado, b a la menos 2. Y abajo está 8 Vamos a verlo, cuadrado, vamos b a la menos verlo. 2. Sí, tienes razón. Es menos 8 a 2, Bueno, b a la menos 2. Tienes razón. Entonces el resultado sería menos 8 más 4 sería más 4. Menos 4. Menos 4 sería, ¿verdad? Menos 4 a 2, b a la menos 2. A 2, b a la menos 2. Muy bien. Entonces usted de ahí, sí. eso usted lo corrige. Que ahí debe ser, voy a ponerlo con el lápiz, ahí debe ser menos 4, debe ser ahí, ¿verdad? Menos 4. Positivo. Sí. Eso ustedes lo resuelven ahí en la mascota. Yo después cuando en el ¿cómo se dice? En el original lo voy a cambiar. Repita un chin, profe, que se me fue brevemente el internet. Ok, si observa, acá el 8 tiene menos, ¿ve? Y aquí no se le puso el menos. Por tanto, en realidad debió ser menos 8 y más 4 aquí. La diferencia es 4 negativo, míralo aquí. Que aquí en vez de ser positivo 12 debe ser negativo menos 4. ¿Se ve? Porque ese menos debía ir ahí. ¿Se entendió? Señores, los micrófonos, apáguenlo. Bien. Serafín, vamos a ver Serafín qué dice. Profesor, póngame de hold para yo votar. ¿De quién? Sí, De Ampaya. Bueno, cuando estemos jugando pelota, sí. vamos a ponerte de Ampaya. ¿Cómo de Ampaya, profesor? Yo no sé lo que me está diciendo. Yo ni sé lo que me está diciendo, para serte sincero. El profesor está en el aire. Bien. Serafín, baja la mano ya. No, yo no he hecho la pregunta todavía. Ah, pues dígamela. Sí, que usted dijo Ampaya. Yo no entiendo ese término en cuanto a matemáticas, digo Ampaya. No, es que yo no he entendido tampoco lo que él me dijo tampoco. O sea, que estamos igual. Señores, Pero eso que fue usted un me dijo huevo. Ampaya a mí. Eso fue un Ah, huevo no, que no. puso un tigre ahí de Ampaya. Eso no era clase. Mierda. Bien. Señores, suelten eso y sigan con la Ok, clase. Ustedes como que Entonces, están por profesor, checha lo hoy. sigue- Vamos a esto. La pregunta que tengo es lo Ok, diga siguiente. He usted, visto entonces. que, por ejemplo, en la primera agrupación de términos, donde Ok, están los dos términos, vamos por el ejemplo B. Bien. sí, ok, donde está el menos 12A, Ajá. sí, donde está menos Menos 12A, 12 A, la menos 2 B, la 3. correcto. Entonces Bien. he visto que solo se están sumando los coeficientes de dichos términos. Exactamente. Tú operas los coeficientes y dejas las variables que sean, porque tú lo primero que haces es agrupar lo que sean semejantes. Y luego entonces te concentras solamente en los coeficientes y en los signos. Pero los exponentes de las variables no se suman. No puedes operarlo, porque tú lo que estás es, ellas son entidades que se quedan iguales, ellas no están siendo, ellas no entran en el juego de las operaciones. Ahí quien entra solamente son los coeficientes. De acuerdo. Para suma y resta de términos semejantes, solamente son los coeficientes los que tú vas a operar, solamente. Los coeficientes de lo que sean semejantes, los que no sean semejantes, fíjense que aquí el caso 8A2, a la 2 no se sumó, no se operó porque no había semejante, simplemente sigue igual. Lo pusimos en rojo para que se vea. Bien. Profe, entonces como no tiene exponente, se baja igual. El último término. Sí. El último término, exactamente, pero se operan, porque fíjate que tú tienes menos 8 más 6. Sí, ok. No tiene parte, no tiene variable, solamente se operan los coeficientes. Ok, muchas gracias. En este ejercicio, No, está bien, que me llama mucho la atención el artículo 22. Serafín, el El micrófono, micrófono, por favor. en este ejercicio, entonces vamos a tener lo siguiente. Fíjense que el primero de cada polinomio son iguales, son semejantes.
Fíjense que este y este son semejantes. Este y este son semejantes, ¿sí o no? Estos dos. Estos dos son semejantes. Estos dos son semejantes. Y estos dos son semejantes. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente los agrupamos. Voy a borrar. Los agrupamos y aplicamos la regla. Que la regla es que nosotros vamos a operar algebraicamente los coeficientes. O sea, ya no olvidamos, una vez nosotros lo agrupamos, nos olvidamos de las variables y nos concentramos solamente en los coeficientes. Entonces vamos a tener más 6 menos 14. Aquí creo que hay un error porque, ¿verdad? Debió ser, no, está bien. Menos 8, está bien. Menos 8. Más 3 menos 8, menos 5. Y finalmente, perdón, más 12 más 1 sería más 13. Y finalmente sería menos 4 más 6 más 2. ¿Por qué? Porque el 6 es más grande y es positivo. Entonces se queda con el signo del más grande. Es 2. ¿Se entendió eso? Afirmativo, maestro. Yo no entendí. Ese último no está muy claro, ¿no? El último como que no está muy claro. Sí, fíjate que si agrupamos los primeros términos, recuerda que ya una vez tú te fijas que son semejantes, tú te olvidas de la parte de las variables y te concentras solamente en los coeficientes. Si chequeas los coeficientes, tú vas a tener aquí, en el primero tú vas a tener 6 positivos y 14 negativos. Cuando tú lo operas, recuerda que hay, como son signos diferentes, se resta, se pone el signo del mayor. El mayor sería 14. 14 menos 6, menos 8. ¿Por qué menos 8? Porque el 14 es el más grande, mírenlo ahí. Y las variables se ponen iguales. Las variables con sus signos se ponen iguales, mírenlo ahí. ¿Se entendió esa parte? Ahora, sí, esa parte sí. Pues lo otro igual. La única diferencia que tiene que tener en cuenta los signos. ¿Quién es el más grande? Yo espero que Sergio me explique después. ¿Se entendió? Sí, profesor, yo entendí. O sea, no, repite como siempre le digo, no lo dejen en digitales. Que eso de dejar el material digital es traicionero. Bien, lo próximo que vamos a ver es multiplicación de un polinomio por un número, por un coeficiente. Vamos a suponer que tenemos un polinomio AX2 más CX más C. Profesor, una disculpa. Ajá. Adelante. Yo estuve mirando el documento y no es 18. ¿En qué parte, perdón? Un error aquí en esta parte de aquí, que en vez de ser 3 por 5 son 15, no 18. Muy bien. Cuando completamos sí, en el 18. Hay un error no ahí. 18. Okay. Que debió ser 15. 15. Muy bien. Eso arréglelo ahí. Ahí debe decir 15 ahí. Ahí en esa parte debe decir 15. Bien. Entonces, vamos a ver. Para multiplicación de un polinomio por un coeficiente, lo que hacemos es que multiplicamos ese coeficiente, ese valor, ese número, lo multiplicamos por los coeficientes de cada uno de la parte de los polinomios. Fíjense, multiplicamos el 5 por el 8, luego por el 6, fíjense aquí, ¿ve? Y luego por el 3, mírenlo aquí. En esta parte debió darnos 15, ¿verdad? 5 por 3, 15. Debió darnos 15. Bien. Y las variables, fíjense que las variables no se tocan porque ya yo lo que estoy operando es coeficiente con coeficiente. Y teniendo en cuenta la regla de los signos para el producto. Para el producto, no para la suma. Fíjate que ahora que estamos multiplicando. ¿Qué dice la regla de signos para el producto?
Signos iguales dan positivo, signos diferentes dan negativo. Por ejemplo, más 5 menos 6 menos 30. ¿Por qué? Porque son signos diferentes. Más 5 por menos 3 más 15. ¿Por qué? Porque son los dos positivos. Entonces me da más 15. Aquí veo un 5 ahí. ¿Se entiende la idea? Es decir, que aquí lo que hacemos es operar cada uno de los coeficientes, multiplicarlo por ese valor, teniendo en cuenta las reglas de los signos para el producto. Yo me perdí hace rato. ¿En qué parte? O sea, realmente no entendí el ejercicio, realmente no lo entiendo. Miren qué consiste. Tú vas a agarrar ese coeficiente y lo vas a multiplicar por ese. Míralo ahí. Ok, ahora vamos bien. Míralo ahí. Y se queda, la variable como está, se queda normal, porque tú no estás operando variables, tú estás nada más operando el coeficiente. 5 por 8, 40. X2, míralo ahí. ¿Lo ves? 5 por 8, 40, X2. Ahora viene 5 por 6, míralo ahí, 5 por 6, 30. X, se queda con su misma variable, mírala ahí. Esa X, mírala ahí. Y finalmente, 5 por 3, multiplícase por ese, míralo ahí, 5 por 3, 15, que aquí debió no 18, sino 15 dio hoy ahí. Es un error. ¿Se entendió? Lo que pasa es que como está primero, debemos de organizarlo y luego entonces realizamos la operación. Sí, usted puede hacerlo de esa forma, pero también puede hacerla directo, porque si ya sabe que solamente son los coeficientes que va a operar, pues no le lo puede hacer directo. Ok, porque por eso era que estaba enredado. Cualquier cosa. ¿Con qué yo estoy hablando ahora? Porque hay mucha gente hablando al mismo tiempo. Exacto, no sea tan desarreglado y levanten la mano. Estaba hablando con Joan antes, ahora. Ok. Vamos a ver a Jeffrey Gutiérrez, vamos a ver a Jeffrey. Cualquier cosa, profesor, lo que no entendieron, yo le tiré captura a la pantalla para enviarla al grupo, para que puedan entender que está subrayado y todo, para que entiendan. Ok, muy bien. Ya ahí tienen estoy grabando un video, estoy grabando video. Ese aporte, muy bien, muy bien. Muy bien. Más preguntas, vamos a ver. Piensa que en este tercer ejercicio B, aquí tenemos que tener en cuenta la regla de los signos. Digo, en todo hay que tener la regla de los signos. ¿Por qué? Porque aquí yo vamos a tener ese menos 6 se va a multiplicar con este. Luego se va a multiplicar con este y luego se va a multiplicar con este. Míralo acá. 6 por 4, 24. ¿Pero qué resulta? 24 negativo. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la regla de los signos. Menos 24, X2Y. Luego, menos 6 por 5, míralo aquí. Menos 6 por 5, menos 30, porque son signos diferentes. Mira negativo. Menos 30. XY. Y finalmente, menos 6 por menos 2, más 12. ¿Por qué más 12? Porque son signos iguales. Signos iguales se suman, perdón, signos iguales dan positivo en el producto. Signos iguales dan positivo en el producto. Fíjense acá, yo voy a tener menos 6 por menos 2, más 12. ¿Por qué más 12? Porque los dos signos son iguales y da positivo. En la regla de los signos para el producto. Regla de los signos para el producto. Usted lo hizo antes para ponerlo positivo aquí. O sea, ya al multiplicarlo, el resultado da positivo porque son menos por menos, da más. Ok. Menos por menos da más. Más por más da más. Menos por menos da más también. Eso lo tengo bien claro. Bien.
Y ya el tercer ejercicio, básicamente lo mismo. Simplemente lo que hay que agarrar el coeficiente, ese valor que está aquí afuera, ese número, y multiplicarlo por cada uno de los coeficientes, teniendo en cuenta las reglas de los signos para el producto. Teniendo en cuenta las reglas de los signos para el producto. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Afirmativo, maestro. Sí, profesor. Ahí ustedes dos. Bueno, cuando lo hagan en el ejercicio, cuando hagan el ejercicio, bueno, cuando usted lo pase a mascota, lo va a entender mejor, porque el proceso es mucho más, se entiende mucho mejor. Bien, multiplicación de un polinomio por un monomio. Es decir, vamos a tener un monomio, que sería en este caso, este ejemplo, que va a multiplicar a este polinomio. ¿Qué es lo que hacemos? Ustedes recuerdan las reglas de los signos cuando multiplicábamos dos monomios, ¿cómo era? Se multiplicaban los coeficientes y los exponentes iguales se sumaban. Mírenlo aquí. Yo tengo, si yo multiplico 3x2 por 5x3, yo voy a tener 3 por 5, míralo aquí, que se van a multiplicar, míralo aquí. Ve, yo tengo 3 por 5. Las x, que son las variables que sean iguales, se suman sus exponentes. Míralo aquí, x a la 3 más 2. Entonces, todo eso me da 3 por 5, 15, x a la 5. Míralo aquí. Luego, hago lo mismo con el otro monomio. Digo 3 por 4, 12, x a la 4, porque ya ahora yo tengo x2 y x2 me da x a la 4. Míralo aquí. El otro me daría ¿cuánto? 3 por 3. ¿Sí o no? 3 por 3. 9. 9. X a la 3. X a la 3. ¿Por qué X a la 3? Porque este está a la 1 y este está a la 2. Se suman y me da X a la 3. Eso, míralo ahí. X a la 3. Y finalmente esto, como este no tiene coeficiente, solamente se van a operar, perdón, no tiene variables, solamente se van a operar los valores, los números. Y yo digo, ¿qué yo digo aquí? Yo digo que eso va a ser igual. 3 por 2, 6. Y el X a la 2 sigue igual. ¿Ven? 6X a la 2. ¿Se entendió? Fíjense que lo importante que es esa clase de las reglas de la propiedad de los exponentes, que yo les recomiendo que ustedes las repasen nuevamente antes, si es posible, antes de pasar la clase. Diga, Randall, levanta la mano. Diga usted. Levantó la mano Randall. Diga Randall. Profesor, explique eso último ahí que... La última etapa. Lo último ahí que el internet se me fue. Ok, fíjate aquí. Tú tienes 3 por 2. Míralo aquí. 3 por 2. Míralo ahí. 6. Y esa X a la 2 se queda igual. Míralo aquí. ¿Se ve? Sí se ve, profesor. Dígalo, Muy Randall. bien. ¿Entendió? Randall, dígame, Randall. Ya yo entendí. Okay. Muy bien. Pásenlo en su mascota. Sí, ya yo entendí, ahora sí. Ok. Pásenlo en su mascota, Profesor. no lo dejen en digital. Diga usted. Luego de revisado hasta ese punto, no hay que simplificarlo más o seguir el ejercicio. Y ahí está No es completo, simplificable ¿cierto? porque resulta que no son semejantes. Si se generaran semejantes, entonces sí se cosa. Serafín, raise the hand. Diga, Serafín. No entiendo bien este asunto porque... ¿Cuál? Este asunto, imagínate, usted dice que los exponentes tienen que sumarse cuando se multiplican. Sí, porque si la regla de los signos, sí.
Si usted busca la Entonces- propiedad de los exponentes, cuando nosotros multiplicábamos dos variables que eran iguales, los exponentes se sumaban. Por eso yo Bien. le digo, vuelvan otra vez a la propiedad de los exponentes, la clase anterior, y repásenla, porque todo lo que está en esa clase se necesita aquí. Exactamente. Y lo que Profesor. pasa es que yo creo que Serafín se refiere, profesor, a que en el primer ejercicio no se hacían, pero que este es diferente. Este es un polinomio con un monomio, son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. Aquí hay un polinomio y un monomio que se están operando. O sea, aquí no solamente, fíjense que antes, el ejercicio anterior, esto no era un número solamente, pero ahora se le agregó una variable. Al agregar una variable, pues, entonces hay que tener en cuenta, ya operan las variables. No, Muy importante. y aparte de eso Profesor. también no se suman los exponentes porque aquí están multiplicando, aquí se suman, pero en el otro, en el anterior, estaban sumando y los exponentes no se suman en ese, sino que se realiza cuando son semejantes. En el anterior, los coeficientes no se tocaban porque solamente era operando coeficiente con coeficiente. Y como no había una variable en el número, pues entonces no había por qué tocar los coeficientes, las variables. Ahora sí, ahora es un monomio que tiene una variable, entonces al multiplicarse hay que tener en cuenta entonces los exponentes de cada uno de ellos. Iván Valdés, dígame usted, Iván. Lo que decía era, antes de, Ajá. el coeficiente 3x a la 2 se está multiplicando con el que está dentro del conjunto de términos que está dentro del paréntesis. Que Exactamente. Es 3x a la 1. Entonces, Sí, señor. Sí, señor. Se suman acá los exponentes, ¿verdad? Los exponentes se suman y se le Porque pone aquí está como la 1. coeficiente el resultado de ese producto. Entonces yo digo, el coeficiente, bueno, yo creo que todo número equivale a una potencia elevada a 1, que eso da lo mismo. No se Exacto. suman los exponentes de esos coeficientes. No, los coeficientes, es que los coeficientes, no, tú tomas en cuenta que ellos no están, o sea, tú no tomas en cuenta su potencia, se supone que la potencia de ellos es 1. La potencia de X. No, tú tomas en cuenta nada más lo como coeficiente. Olvídate que ellas son, lo de los exponentes, tú solamente lo tomas en cuenta en las variables, nada más, no en las coeficientes. Yo sé lo que tú me dices, por ejemplo, 3 por 4, 12 a la 2, no, 3 por 4, 12 y ya. Porque el 3 y el 4 no son coeficientes, no se considera el término de potencia, no. Solamente las variables es que tú vas a tomar en consideración. Algo muy importante, profesor, que hay que leer bien los mandatos y las reglas de cada ejercicio para que puedan entenderlo y no... Puedo, profesor. Adelante. Yo le quería dar un pequeño dato. Si en dado caso el exponente, bueno, por lo menos yo me lo sé, en dado caso que el exponente sea negativo, para que usted le explique más o menos. El ejercicio B, si usted observa, el ejercicio B, fíjense, el ejercicio B tiene un monomio que tiene un exponente negativo. Entonces ahí, cuando usted lo sume con el, por ejemplo, vamos a ver el primer caso solamente para que usted lo vea. Mira, vamos a multiplicar ese monomio por este monomio. ¿Qué va a suceder? Que vamos a multiplicar los coeficientes. 8 por 3. Ok. Pero entonces aquí tenemos x a la menos 3 y x a la menos 2. ¿Qué significa eso? Que ahí vamos a aplicar la ley del signo para la suma. El resultado va a ser x a la menos 5. ¿Se ve? X a la menos 5. ¿Por qué x a la menos 5? Porque yo voy a tener menos 3 aquí y aquí menos 2. Profe, escúchame. Bájale un chin para que puedan ver el resultado abajo. Bájale un chin para que puedan ver el resultado abajo. Ok. Un review chiquito, un review que se me fue de pronto el internet. Ok. Vamos a borrar esto aquí primero. Pido excusa, profe, que ando en la calle, estoy en el médico con el niño mío y el internet malo aquí. Ok.
Si multiplicamos el primer término por el primer término de este, vamos a ver que lo que hacemos es multiplicamos coeficiente con coeficiente. Ya eso lo vimos, ¿verdad? Y ahora, al multiplicar las variables que sean iguales, vamos a tener x a la menos 3 y x a la menos 2. El resultado va a ser x a la ¿cuánto? X a la menos 5. Mírenlo aquí. Maestro, disculpe. Diga. Ahí está el tercer error. ¿Error aquí? Sí, donde dice abajo menos 32, x a la menos 2, y a la 4. Ese y no es a la 4, es a la 3. Vamos a verlo. Porque aquí tenemos y a la 2. Sí, yo entendí, profesor. Es así, es a la 2, porque... No. Vamos a verlo, vamos a llegarlo ahí. No, está bien, Luca. ¿Y qué? No se adelanten, esperen que él lo explique para que no se adelante por no perderse, señores. Tranquilo, yo. Ok, vamos a ver ese caso. Yo no estoy entendiendo nada y usted está interrumpiendo. Bien. Atienda para que aprenda. Si multiplicamos el primer término por el segundo, ¿cómo sería el segundo? Multiplicamos los coeficientes y al operar las variables, tenemos que tener en cuenta, fíjense aquí que yo tengo x a la 3 y aquí a la menos 3 y aquí x a la 3 positivo. Míralo aquí. ¿Qué va a suceder ahí? X a la 0 queda 1. X a la 0 queda 1. Porque entonces, X a la 0, pero entonces con la Y, ¿qué va a pasar? Y a la 2. Yo entendí. Y a la 2. Y a la 4. Míralo aquí. No, ese no es ese. No en el 4, Lucas, que tiene error en el 2. Bien, pero vamos a seguir. Profesor, lo que Lucas quiere decir es que el coeficiente se tiene que multiplicar por el menos 4, x sin exponente y y sin exponente. Y como no tienen exponente, se entiende que es 1, por lo que se tiene que hacer la resta. No es a ese que yo me refiero, es al siguiente. Señores, permiso. Señores, permiso, Sí, Lucas, pero espérate. es el que da el menos 32, Lucas. Porque Señores, es 8 espérense. por 4, ¿verdad? Y x a la menos 3 por x por x1 menos x1. Entonces después viene y a la 2 más y1. Entonces daría el número de abajo. Por eso que tú dices que da 3. Hay una forma larga, hay una forma simplificada. Vamos a esperar que el profesor lo termine para no entender porque ustedes se están adelantando. Yo no estoy entendiendo nada de lo que están diciendo. Pues cállate, Joan, si tú no entiendes. Entonces, vamos entonces al último término. ¿Cómo sería el último término? 8 por 6. Mírenlo aquí. Ese es el último término. Y como este no tiene variable, pues esto no se toca. Se queda así mismo. 6 por 8, 48. X a la menos 3, y a la 2. Mírenlo aquí. Es decir, que como no tiene variables, Vale, estoy diciendo al profesor para que el muchacho no se confunda. como no tiene variable el último término, no se toca. Fíjense que el último término de aquí no tiene variable y por tanto cuando yo lo multiplico a este por este, simplemente voy a operar lo que son los coeficientes porque la variable se queda igual. Me queda x a la menos 3, y a la 2. ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor, yo entendí en mi caso. Ya, maestro, ¿terminó de explicar? Adelante la pregunta. Ok, ahora le digo. Usted ve ahí arriba que usted tiene menos 8 por 4, x a la menos 3 más 1, y a la 2 más 1. Ok. Estamos en este término de aquí, en este de aquí. Ese mismo. Ok, vamos a operar ese. Entonces sería menos 8, 4 por 8, menos 32. Mírenlo aquí. Exacto.
X a la menos 3 por X a la 1, a 1 positivo, X a la 2 positivo. A la menos, perdón, a la menos 2. A la menos 2. Y a la 2 por Y a la 1, Y a la 3. Ese sería Y a la 3. Y a la 3. Ese que Y a la 3. Esa es la que faltaba. Y a la 3. Sí. Excelente, muy bien ahí. Lucas Ahora está sí entendí. ready, Lucas está ready. Ok, ahora yo tengo una duda, profesor. Adelante con su duda. Vamos a ver. En el caso de 8 por 2, X a la menos 3 más 3. En ese caso, usted eliminó la X. Para que sea más fácil entenderlo. Para que sea más fácil. Fíjese que este polinomio tiene 1, 2, 3 y 4 términos. ¿Cuál de los términos está hablando ahora del polinomio? En el segundo. El segundo término. En el segundo término. Ok, déjame yo borrar algunas cosas que hay ahí. Déjame ir borrando cosas. Ya sabemos que aquí hay un error, que es a la X a la 3. Y a la 3, perdón. Diga ahora. Profesor, no puse tanta atención al momento de que el error diera X a la 3. Si pudiera repetirlo brevemente. Ok, mira el error donde estaba. Este por este. Tú dices 8, 4 por 8, 32 negativo. ¿Por qué negativo? Porque este tiene menos. X a la 3 y X a la menos 3 y X a la 1 te da X a la menos 2. Míralo acá. Y a la 2 por Y a la 1, Y a la 3. Entonces aquí no tenemos 3 sino 4. Entonces debió ser un 3 ahí. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos a volver otra vez con el amigo, con el segundo término, que era el que estábamos analizando, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cuál es su pregunta con el segundo término? Vamos con el segundo término. El segundo término sería este. Exacto. Por este. Cuando completamos y resolvemos el caso. Vamos a hacerlo. Sería, mira cómo sería. 8 por 2, 16. 16. Ah, sí, falta un término ahí. Ok, la X. X la menos 3. La duda mía. Espérate. Ah, no falta ningún término. Lo que pasa es que yo tengo X a la menos 3. Por X a la 3. Da X a la 1. Da X a la 0 que da 1. Eso es lo que pasa. Desaparece. Eso vendría siendo menos a la exacto, uno negativo. No, uno negativo, es 1. Recuerda la regla anterior que dijo el profesor, que todo número elevado a 0. Escúchame, profesor. Adelante. La X debería de ir, aunque no se marque el 1, porque el 1 es que no se marca, pero la X debería de ir. No, porque X a la 0 es 1. Es todo 1. valor elevado a 0 es igual a 1. Okay. Exactamente. Si llega a 1, si se marca la X, Joan. Ya entiende por qué no hay una X ahí. Ya sabes por qué no hay una X ahí. Es que da X. Es que es X a la 0 y todo elevado a 0 es igual a 1. A 1. Exactamente. Ok. Bien. Entonces, multiplicación de polinomio por polinomio. Esta parte, yo quiero que ustedes la analicen bien. Mira esta etapa es igualito que la anterior. ¿Qué es lo que hacemos? Miren para acá, tenemos un polinomio que se va a multiplicar por otro polinomio. ¿Qué es lo que hacemos? Que lo dividimos por pedazos. Lo que hacemos es, miren aquí, multiplicamos este por todo eso. Mírenlo aquí en este primer paso. Mírenlo aquí, ese es el caso que tenemos aquí. Más este por todo eso, mírenlo aquí. Más este por todo eso que está ahí, mírenlo acá. Es decir, que es lo mismo que anterior, solo que hacerlo 3 veces. ¿Por qué adverso? ¿Por qué adverso y no viceversa? Lo puede hacer de cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos funcionaría. Sería que porque en el primero daría más ejercicio. En la primera parte. Yo lo sería más complicado si se hace como... No, sí, es igual, porque tú te multiplicarías 6x a la 3
por todo eso. Luego 4x a la 2 por todo eso. Luego menos 3x a la menos 3x por todo eso. Y más sería 2 más por todo largo en eso. este caso. Es 4 lo veces. mismo, no es lo mismo, porque al final vas a tener que multiplicar lo mismo. Es la misma cantidad de multiplicación. Entonces, mira lo que va a suceder en este caso. Que tú vas a hacer lo que vendría siendo el ejercicio anterior, o 3 veces, si lo hace como lo estamos haciendo, o 4 veces, si lo hace como la otra vez, si utilizamos este y lo multiplicamos por todo esto, serían 4 términos, pero al final es lo mismo, Entonces, ¿qué va a suceder? Que tú vas a tener 3 polinomios al final, 3 resultados. Entonces, cuando obtenemos esos 3 resultados, ¿qué hacemos? Que chequeamos entonces cuál de ellos son semejantes. Si tú observas, en el primer término yo tengo S es semejante con este, ¿sí o no? Este es semejante con este y este es semejante con ese. Es decir, que yo voy a tomar todos los términos que sean semejantes y los voy a sumar algebraicamente. Entonces, mírelo bien organizadito aquí. Por eso lo ponemos bien organizadito aquí, míralo aquí. Ve, por ejemplo, el 12x a la 5 no tenía semejante, se baja igual. Ese baja igual porque no tiene semejante. 8x a la 4 y el 18 son semejantes. Mírenlo aquí el resultado. Esos 3 elementos son semejantes, entonces mírenlo aquí, x a la 3. Ahí me dio el resultado aquí. Estos que son x a la 2 son 3 semejantes. Miren aquí el resultado. Ahí está aquí. el último error, profesor. Este es el último error, yo le iba a preguntar. 43. ¿Es 43 que da? Bueno, Sí, pues arréglalo ahí. 43 43 ahí. Sí, porque el 9 está en negativo. 9 está negativo. Muy bien. 43. Y finalmente, el 24 que no tiene semejante, no se suma con nadie, sigue igual. ¿Se entendió? Es decir, que aquí lo que hacemos es simplemente aplicar la misma regla que utilizamos para el ejercicio anterior 3 veces o 4 veces, dependiendo como ustedes tengan. Si multiplicamos el segundo por el primero, sería 3 veces. Si multiplicamos el primero por el segundo, sería 4 veces, pero al final el resultado es el mismo. Luego agrupamos los términos que sean semejantes y lo sumamos algebraicamente y ya. ¿Cómo lo organizamos? Así como está ahí. ¿Cómo lo decidimos la organización? Así los que sean semejantes. Fíjense que yo tengo aquí las 5. Los que son semejantes se ponen uno debajo de otro. Todo lo que sean aquí la 3, todo lo que sean aquí la 2, todo lo que sean aquí la 1 y todo lo que no tengan variables. En función del orden de cómo le fue dando los resultados de cada polinomio, ¿verdad? No, míralo aquí. No, el resultado del polinomio está aquí. Míralo aquí. Sí, en función de eso yo lo voy organizando. Entonces, después ya yo lo organizo. Lo que tengan las mismas variables, es decir, lo que sean semejantes. Se ponen uno debajo de otro. Se ponen uno debajo de otro y luego ya simplemente tú operas los coeficientes. Sí, pero ahí teniendo en cuenta la regla de los signos. La regla de los signos para la suma. Es que pero en que el ahí resultado de coincidieron arriba que no el 18 yo lo mueva para el 8 y el 72 lo mueva después para el otro, pero ¿y si no coinciden así? No, porque fíjate una cosa, lo que hacemos es que ponemos uno arriba de otro, tomamos en cuenta son las variables. Fíjate que aquí lo que tomamos en cuenta son las variables. Tú ves, X a la 4, X a la 3, X a la 2 y X a la 1. Y X a la 0. Lo que no tienen. Ok, que venga de derecha a izquierda. De derecha a izquierda según y los se exponentes. Va organizando. Se van organizando según los exponentes. Los exponentes. De las variables. Los que sean semejantes se ponen uno arriba de otro y después se operan los coeficientes. Porque hay un orden. Se supone que debe de haber un orden. En este caso es de acuerdo el tamaño del exponente de derecha a izquierda. Okay. Y ahí se va cuadrando. Así lo estoy entendiendo. Ok. Muy bien. Ten en cuenta que no en todo caso va a ser igual. Sí, no, exactamente. Entonces, es que creo yo que no importa cómo se ponga, lo importante es que quede cada variable una debajo de otra. Yo le voy a poner una practiquita para que ustedes la vayan haciendo. Yo les recomiendo igual que no lo dejen este material en digital, corrijan los errores que puedan haber y la práctica que la hagan, porque es importante. Esa practiquita es importante. Y así ustedes lo van a ver mejor. Entonces,
Ya cuando ustedes tengan la práctica en la mano, pues ya ustedes van a tener ya todo eso ya más claro. Porque es bueno, la matemática entra no por los ojos, sino por la mano que entra, y con la mano. Dice el dicho que la práctica es el que hace el maestro. Es practicando que ustedes se consiguen mejores resultados. ¿Cuándo estará disponible, profesor? Yo lo voy a poner de ser posible el domingo para que ustedes la puedan hacer, tengan la semana entera para entregarla hasta el viernes. Y así ustedes la tienen la semana completa. Entonces, les recomiendo para algunos que todavía están un poquito flojos que se lean que se repasen el tema de la propiedad de los exponentes, que lo repasen. Simplemente lo lean, lo estudian ahí, cualquier cosa, para que entonces cuando vayan al ejercicio, ya lo entiendan mejor. Y sobre todo, que vuelvo y le digo, que pasen el material lo pasen en su mascota, no lo dejen digital. Lo pasamos todo al cuaderno, maestro. Lo recomiendo que sí. Incluyendo la práctica. Cada ejercicio de eso te lo haya. Multiplicación de monomio por un y ejercicio. Incluyendo la práctica. ¿Y la práctica también? La práctica, no, la práctica si ustedes quieren no, pero es importante. Y ahora para adelante lo hacemos, como quien dice. Sí. Ok. Bueno, pues entonces nos vamos a ver el próximo viernes, Dios mediante.